Hola workers, esta semana hablamos de trabajo y de juventud, porque la realidad laboral es algo que nos afecta a todos, a los que hace años que estamos en el mundo laboral y también a los jóvenes que se intentan incorporar y, como no, a los que en muy pocos años deberán de ponerse a trabajar. A todos esos jóvenes deciros que vuestra realidad distará mucho de la de vuestros padres, que en muchos casos vienen de una bonanza laboral y de una situación de trabajo, digamos, agradecida. Y a vosotros os toca vivir una realidad que desde hace 10 años se ha convertido en la ley de la selva, la del más fuerte, donde el más preparado, el más avispado y el que más ganas de trabajar tenga y de demostrar el gen del trabajador y del sacrificio será el que se lleve el gato al agua. Deciros que hoy en día tener una carrera ya no es garantía de nada. Hace 30 años tener una carrera te abría todas las puertas del mundo, pero no todo el mundo tenía acceso a estudios universitarios. Era algo que es cierto que marcaba la diferencia, pero hablamos de hace 30 años atrás. Hoy en día cualquiera tiene una carrera, ya no es algo que os convierta en un trabajador diferente al resto de los que optan al puesto de trabajo. Vemos hoy en día en las empresas, y lo vemos, chavales con 23, 25 y 28 años que jamás han dado un palo al agua. Jóvenes que priorizan más unas vacaciones y que exigen horarios, exigen sueldos con cero experiencia y ningún valor que añadir a la empresa. Ojo, porque esa actitud es la que os hará fracasar. Sobre todo si no sois trabajadores entregados, dispuestos a sacrificar algo de vuestro tiempo y de vuestra vida confortable. Y en muchos casos demasiado materialista. Pensad que si hay muchos que ofrecen eso a las empresas y serán ellos los que siempre estarán por encima de vosotros. Esos mismos, con esa misma preparación, esos mismos estudios que vosotros, quizá vuestros compañeros de clase que serán en un futuro vuestros jefes. Esos mismos, con esa misma preparación, mismos estudios que vosotros, quizá vuestros compañeros de trabajo serán vuestros jefes en el futuro. Porque quizá mientras tú con 23 años andabas de fiesta y sin renunciar a unas vacaciones, tu mismo compañero, ese que será tu superior, estaba ya trabajando y aplicando eso que había aprendido en la carrera en la empresa. Así que, jóvenes queridos, poneos por favor las pilas. Amigos, toda esta información y mucha más la tenéis en mi canal, podéis suscribiros, compartir el vídeo y estaréis totalmente informados. Seguimos